Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy tendremos una interesante charla sobre las modificaciones del buzón tributario y aspectos del buzón del IMSS. El pasado 30 de junio del 2020, el Servicio de Administración Tributaria SAT publicó en la página oficial el tercer anteproyecto de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2020. Entre otras cosas, el decreto modifica el artículo 47º transitorio de la misma resolución miscelánea fiscal sobre el buzón tributario. Los dispuestos en el artículo 17K, tercer párrafo y 86C del Código Fiscal de la Federación será aplicable para personas morales a partir del 30 de septiembre del 2020 y para personas físicas a partir del 30 de noviembre del 2020, excepto aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la Ley de ISR, cuyos ingresos por este concepto en el ejercicio inmediato anterior hubiesen sido iguales o superiores a 3 millones de pesos. A partir del 3 de agosto del 2020, podrás utilizar el nuevo aplicativo Buzón IMSS, cuyos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de julio del 2020. Mediante el acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/170.p.dir, dictado por el H Consejo Técnico de este instituto. Conforme al propio acuerdo publicado, los lineamientos establecidos tienen por objeto regular las actuaciones de los particulares y la notificación electrónica a través del buzón IMSS. Asimismo, serán sujetos de aplicación de los lineamientos antes mencionados los sujetos particulares que soliciten y manifiesten al IMSS su conformidad para realizar actuaciones ante el Instituto a través del buzón IMSS como medio de comunicación electrónico, mediante el uso de su firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente. Por lo anterior, el aplicativo Buzón Tributario para efectos del IMSS dejará de estar disponible a partir del 31 de julio del 2020. Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, pero además, esta noche nos acompaña un experto en la materia, el maestro Jorge Sánchez. Así que ya sabes, en Infocadem Online ponemos sobre la mesa los temas de suma importancia. No dejes de seguirnos de lunes a viernes a través de Cadem Consultores. Quédate con nosotros. Estimados amigos, esto es Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de un tema visto desde dos puntos de vista: el buzón tributario para el SAT, para el Seguro Social. Se había dicho que iba a ser un solo buzón. Hoy vamos a platicar de este nuevo tema, de este tema que va a estar próximamente en boga. Quédense con nosotros, tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Muy bien, estimados amigos, pues estamos iniciando este programa y hoy vamos a platicar del buzón tributario. Lo vamos a hacer desde el punto de vista del tradicional buzón tributario que hemos utilizado todos, pero también desde esta perspectiva que ahora se abre con las prácticamente recomendaciones y avisos del Seguro Social de que va a hacer uso de una herramienta similar de la misma. Hoy vamos a platicar de cómo va a operar este buzón tributario del Seguro Social y de cuáles son los cambios que ha sufrido el buzón tributario para efectos de las obligaciones fiscales con el SAT. Como siempre nos acompañan la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Jorge Sánchez Estrada, que bueno, además de una participación activa en la vida colegiada de los contadores, es una persona muy estudiosa, y hoy nos va a platicar de este tema que seguramente va a abrir brecha en los esquemas de recaudación del Seguro Social y va a ampliar las posibilidades del SAT. Jorge, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no, al contrario, gracias a usted por la invitación a este programa y a compartir estos temas sumamente novedosos con tu auditorio, doctor. Muchas gracias, Jorge. Y pues resulta que bueno, pues tenemos ahí un buzón tributario que hoy se convierte en una herramienta de fiscalización muy importante para la autoridad, aunque de origen se plantea que el buzón tributario es un instrumento de intercambio de información entre autoridades y contribuyentes, y desde que se originó el concepto se había dicho que el buzón tributario iba a servir incluso para fines recaudatorios de otras autoridades o de otros entes, como el Seguro Social, como las Secretarías de Finanzas locales. Incluso por ahí se habló de la Comisión Federal de Electricidad,
Y parece que esto hoy se comienza a concretar, el Infonavit también se empieza a concretar porque el Seguro Social ya comienza a vislumbrar el uso de un buzón tributario para efectos de sus contribuciones particulares. Platícanos del tema, Jorge, porque la gente tiene esa expectativa y tiene esa preocupación. ¿Cómo va a manejar este buzón tributario del que hay que estar muy al pendiente en la parte de contribuciones federales, de impuestos locales, de impuestos federales, perdón, pero también de estas contribuciones o aportaciones de seguridad social que marcan distintas leyes? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué está pasando en este aspecto? Claro, doctor. Es un tema sumamente importante porque en este 2020 recordemos que la autoridad fiscal le da especial énfasis al buzón tributario y las medidas de sanción si es que no lo tenemos. Recordemos que este buzón con antelación de unos años para acá era una herramienta importante. Sin embargo, no venía como tal su obligación o la medida sancionatoria. De hecho, muchos contribuyentes decían, bueno, pues es que si no me vas a esta regla de buzón tributario. Sin embargo, con el tiempo vieron que era una facilidad, una herramienta en la que te pueden notificar que viene a ser de forma beneficiosa porque no tienes ese trato directo con los notificadores. Es más, en esta época o en esta era que estamos viviendo de pandemia, lo recomendable, desde luego, pues es vía buzón tributario, porque no solamente nos hace actos de notificación, también podemos hacer o realizar varios trámites a través de ellos. Pero, doctor, ¿te parece si vamos con el origen y los fundamentos de este buzón tributario? Recordemos que en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación nos dice que las personas físicas y morales que están inscritos en el RFC deben de tener asignado un buzón tributario. Un buzón tributario donde haya una comunicación directa entre la autoridad fiscal, el SAT, y el contribuyente. Entonces, en este tenor, se pide que se haga una creación de este buzón tributario para que se puedan presentar promociones, solicitudes, avisos o que demos cumplimiento con ciertos requerimientos con documentos digitales, desde luego. Entonces, en buzón tributario lo que hacíamos, asignamos datos de contacto, correo y número telefónico. Me enviaban una liga de confirmación y una vez que entramos a ver que ya estaba asignado, ya podíamos ver en nuestra actualización a nuestro expediente fiscal que ya estaba activo este buzón tributario. Ahora, ¿en qué consiste? Cuando nos van a dar una notificación, esa notificación debe de llega a nuestro buzón y tiene de máximo 3 días para que nosotros podamos revisar este buzón tributario. ¿Qué pasa si no revisamos este buzón? Bueno, entonces en esos 3 días se va a dar por hecho que ya surte efectos la notificación a partir de esa fecha, ya que pasaron. Entonces, surte efectos, nos dan la medida y ya nos dice cuál es el requerimiento y la obligación que nos está diciendo la autoridad que o sí cumplimos o no cumplimos, o qué medio de requerimiento nos está dando para que lo visualicemos, firmamos, desde luego, entramos con nuestra firma electrónica. En el momento, doctor, que entramos con nuestra firma electrónica, ya estamos dando por asentado de que sí ya se nos notificó de forma personal. Y para este 2020, recientemente se acaba de publicar la tercera versión de resolución de modificaciones en la resolución miscelánea y vamos a ver qué modificaciones hubo, doctor. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien porque finalmente sabíamos ya desde 2014 que había que usar un buzón tributario, como bien dice, hubo quien se amparó, hay quien no lo ha utilizado de forma adecuada, hay quien nunca está al pendiente y delegó en terceros que no iban a revisar por él cómo va el buzón, y con estas adecuaciones y con las sanciones que hoy existen, me parece que es un tema de primera importancia dentro de las empresas y dentro de los contribuyentes. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando del buzón tributario. Estamos con el maestro Jorge Sánchez, con Sandra Cuevas, Felipe Dionisio. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando del buzón tributario. Nos platicaba ya Jorge Sánchez de los antecedentes y nos decía cómo ha venido dándose toda esta situación, pero nos platicabas también que de conformidad con la reforma fiscal para 2020, con esta resolución miscelánea, existen nuevas obligaciones, nuevos condicionantes para el uso del buzón tributario que nos deben hacer estar más alertas ya del uso y de la importancia del concepto. Entonces, vamos a platicar, Jorge, de esto que está pasando y de esto que se viene en el futuro. Claro, sí, desde luego hay que estar más alertas, sobre todo, doctor, si es que llega la notificación y nosotros no nos damos por el hecho de atender este buzón tributario, se podría entender que nos estamos oponiendo a la notificación contenida en el artículo 134, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla precisamente de las notificaciones. Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente. Esa por una parte. Por la otra es que las medidas sancionatorias están contempladas en el artículo 86C, se considera una infracción por no habilitar este buzón tributario, y 86D del Código Fiscal de la Federación nos dice que podríamos tener una multa desde 3,080 hasta 9,250. Ya sé que por ahí, estimado doctor, hay muchos contribuyentes que van a decir, bueno, pues pagaría la multa, pero no está tan sencillo. No termina ahí la medida de sanción. También tenemos una sanción contemplada en el artículo 17H bis del mismo Código Fiscal, que nos dice que si que las autoridades van a poder restringir temporalmente el uso de sellos digitales, hablando que el uso de sellos digitales es para realizar o emitir nuestras facturas de ingresos, y en la fracción número 8 dice, nos van a restringir temporalmente. En la fracción 8 dice, si detecta la autoridad que mediante reglas de carácter general, la que vamos a ver ahorita, registradas para el uso de buzón tributario no son correctos o no son auténticos. Entonces, esto sí es todavía más delicado, porque si la información no es correcta o no se tiene esa habilitación, entonces vamos a incurrir en una restricción temporal de sellos digitales. Ahora bien, el día 30 de junio de este año se publica la tercera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal 2020. Y nos dice en su artículo 47 que, hablando precisamente del buzón tributario, para personas físicas todavía hay contribuyentes que no han tenido esta habilitación de buzón tributario. Para personas morales les dan como de plazo hasta el 30 de septiembre y personas físicas un plazo hasta el 30 de noviembre, excepto, y aquí viene lo bueno, excepto aquellos ingresos que se asimilen a salarios contenidos en el artículo 94 del ICR, que hayan sido superiores a 3 millones, ellos sí se tienen que habilitar su buzón tributario a más tardar el 15 de julio. Entonces, si es de más de 3 millones, ingresos por sueldos asimilados a salarios, más de 3 millones, 15 de julio. Menos de 3 millones será opcional todavía, y nos vamos con la fecha máxima de septiembre para personas físicas. Entonces, esto nos viene a dar un cambio en cuanto a la habilitación de buzón en los plazos. Y muy importante que dice al principio este 46º, si haces o si cumples en estas fechas, no vas a tener la medida de sanción contemplada en el mismo Código Fiscal, doctor. A veces la medida de sanción, como bien dices, es el tema menor, pero lo que hoy sí encontramos es una diferencia importante entre personas morales, entre el conjunto prácticamente total de personas físicas y los asimilados a salarios que percibieron más de 250,000 pesos mensuales en 2019, que es la que nos da la suma de los 3 millones. Ahí me parece que va una fiscalización importante con los anuncios que ha hecho la autoridad fiscal en los últimos tiempos respecto de factureras, respecto de empresas que se han dedicado a hacer defraudación fiscal, porque precisamente los esquemas de salida de estas defraudaciones fiscales se ha detectado que son en buena medida los asimilados a salarios, y estos de más de 250,000 pesos mensuales van a ser muy fiscalizados, y por eso ya les pidieron que tengan su buzón tributario preparado antes que nadie,
antes que cualquier persona física, en donde incluso me parece un atentado porque es incluso romper de repente con el principio de presunción de inocencia. Pero bueno, vamos a seguir comentando el tema. Sandra, tienes un comentario al respecto. Sí, muchas gracias, doctor. Respecto de esta modificación del 47º que nos está comentando el maestro Jorge, hay que hacer hincapié en que la cifra de los 3 millones es que sean igual o superior a los 3 millones. Es decir, tuve 3 millones, de 3 millones hacia arriba voy a tener la obligación, si soy asimilado a salario, de haber habilitado mi buzón el día 15 de julio, es decir, ya estamos fuera de tiempo. Entonces, los que nos siguen, que estén percibiendo esta cantidad y estén en el régimen de asimilados de salarios, pues les tenemos una mala noticia, ya se les pasó la fecha. Entonces, recomendación, habiliten el buzón a pesar de que estén fuera de tiempo. Eso, por una parte. Y en segunda instancia, me gustaría comentar, ¿y de quién es obligación habilitar el buzón? Porque se le ha dejado mucha responsabilidad actualmente al contador, y el contador es el que debe presentar los avisos de ley antilavado, y el contador es el que debe estar al pendiente del buzón tributario. Y es más, como en ocasiones los contribuyentes les llega un buzón a medianoche, porque aparte recordemos que los horarios del SAT hoy son 24/7 y entonces pueden llegar notificaciones a cualquier hora. Le llega un mensaje de buzón tributario y ya el contribuyente se nos está desmayando prácticamente. Entonces dicen, ¿sabes qué, contador? Pon los datos del despacho, yo no quiero que me molesten. Y recordemos que el buzón debe ser personal. Cada vez se ha ampliado más con respecto a los datos que debe contener este buzón, porque antes era simplemente un correo, pero hoy también nos habla de un número telefónico. Entonces el SAT quiere tener más información cada vez, y yo recomendaría los datos que deben existir en este buzón no deben ser los del contador, no deben ser los del despacho, deben ser los del contribuyente como tal. Sí, se nos va a pasmar y lo que sea, pero ahí entra la parte de sensibilizar y concientizar sobre todo a los contribuyentes, porque el día que le quitamos toda esa carga al contribuyente y nosotros como contadores o como asesores o profesionistas nos llevamos la carga, pues él vive feliz y de repente no concientiza todas las consecuencias que se han venido dando a lo largo del tiempo. Y voy a interrumpir un poco la defensa tan acendrada que está haciendo Sandra de los contadores. Va a hacer un corte y regresamos para seguir platicando del buzón tributario y de las implicaciones que eso tiene para los contribuyentes. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues otra vez estamos aquí en este programa platicando de un tema que me parece importante para los contribuyentes, que tendrá consecuencias en caso de incumplimiento, que es el buzón tributario, las obligaciones de tener un buzón tributario, de tenerlo habilitado, de tenerlo con los datos correctos, las implicaciones que en primer momento serían pecuniarias, sanciones, pero después también esa responsabilidad que nos puede quedar y que puede incluso evitarnos la posibilidad de seguir expidiendo comprobantes fiscales. Y decía la contadora Sandra Cuevas antes de irnos al corte que a veces el contribuyente pues, se exime un poquito de sus responsabilidades, se las deja al contador, en el mejor de los casos a veces los deja a otras personas, y a veces el contador, bueno, pues finalmente la responsabilidad es personal del contribuyente, personalísima diría yo, y no la tiene tan bien como debiera
Jorge, ¿qué viene con todo esto? Porque además tú hablabas también de esa negativa, ¿no? Dice, desde el 1934 del Código, se entiende que cuando el contribuyente no tiene el buzón tributario debidamente habilitado, pareciera que se está negando, así está contemplado en la ley, se está negando propiamente a recibir la notificación, y entonces el paso siguiente es que se abre la posibilidad de que al contribuyente le notifiquen por estrados con todos los riesgos que esto conlleva. Sí, así es. ¿Qué Sí, desde luego. ocurre? Sí, claro. Desde luego, si no hacemos esta habilitación del buzón, estaríamos, la autoridad podría presumir, digo, sin que sea así, porque no, probablemente no es así por muchas razones que no está habilitado, pero la autoridad podría presumir que nos estamos oponiendo a esa notificación. Entonces, bien es cierto, doctor, lo decías, es una medida en las que ahora a esas personas físicas que están recibiendo estos ingresos por asimilados, viene un otro acto de fiscalización. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos deben también de manifestar esa materialidad, como, bueno, pues que tengan sus contratos, cotizaciones, propuestas de servicios, informes, bitácoras, etcétera, para demostrar que en verdad esos servicios por honorarios asimilados a salarios sí se están realizando de forma correcta. Muy bien, bueno, pues aquí es donde hablamos entonces de este buzón tributario para el SAT. Entonces, recomendación, pues que tengan a la mano todo lo disponible para demostrar que existe una materialidad. Ahora bien, doctor, el 16 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció en su página oficial sobre esta habilitación de un buzón de IMSS, un buzón tributario de IMSS. ¿De qué se trata? Lo mismo, derivado es una herramienta para tener una comunicación institución, seguro social, contribuyente, derivado ahora de esta nueva normalidad. ¿Qué va a pasar en esta habilitación de buzón tributario? Viene a sustituir la parte de la notificación presencial que hace el Seguro Social. Recuerda, doctor, que creo que las autoridades más agresivas que tenemos en cuanto al no cumplimiento de la obligación mensual es Seguro Social, porque pasa el día de la obligación, el día 17, prácticamente a pocos días ya está notificando, te está tocando la puerta a notificarte para que hagas este acto de cumplimiento de obligación. Ahora lo va a pasar a hacer, pero de buzón tributario, o sea que con esa velocidad que tiene el Seguro Social, seguramente al otro día ya nos va a estar llegando la notificación de, oye, ya se te venció el pago el día de ayer. Entonces, sí es delicado, y nos vienen a decir lo siguiente. Las consultas de buzón tributario nos dicen que van a operar las 24 horas del día. Esto, desde luego, va a simplificar una carga administrativa, pero para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el 100% de las solicitudes se espera que sean notificadas. No, sin embargo, en lo que viene este proceso de transición, va a seguir habiendo notificaciones personales, pero la idea es que todo se vaya el 100% por buzón tributario y desde luego disminuir la parte del contacto presencial, que es una pues, de las medidas de seguridad que tenemos para evitar este contagio derivado de esta pandemia. Y por último, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que realizar? Bueno, nuevamente, registramos correo electrónico, un teléfono, nos mandan una notificación por esos medios, se confirma que una vez que ya lo recibimos de esa confirmación, ya entramos al expediente y ya tenemos. ¿Qué más podemos recibir por medio de este buzón tributario? Las EMAs y las EVAs, las emisiones anticipadas, mensuales y bimestrales. Y desde luego nos están diciendo que van a habilitarse un horario de 9:30 a 6 de la tarde. Esperemos que sí, porque como bien nos lo dice la contadora Sandra, pues el SAT luego a las 11, 12 de la noche nos está mandando notificaciones, pero, o sea, ¿como por qué? Sí, con las reglas de notificación que existen, ¿no? Que finalmente, bueno, pues tendremos que esperar hasta el siguiente día y hora hábil y es cuando se entiende la notificación practicada, ¿no? Así es. Pues, aunque nos notifican a las 11, pero lo que dice Sandra, y lo dice bien también, es que el contribuyente cuando le llega el aviso a esa hora, bueno, pues pienso que esa hora es la indicada, ¿no? Para estar preocupándose por el tema. Así es, Jorge.
Felipe, tienes un comentario que hacernos. Sí, creo que es, ya como lo comentaba el maestro Jorge, como lo contaba la contadora, el tema del buzón tributario, a mí en particular me deja algo, precisamente la gran fuerza o que le están dando precisamente a buzón tributario. El Código Fiscal nos define un orden en este caso para la notificación, sin en cambio a partir de este año le están dando prioridad, en este caso, a lo que va a ser buzón tributario. Entonces, esto va a ser en el sentido de decir, bueno, a mí ya no me importa poner gente a disposición del SAT, del IMSS, de decir, voy, te busco, te notifico, no estás, te dejo citatorio, pues que sí, que no, mira, tuve una controversia, resulta que me notificaste y que lo hiciste mal. Simplemente van a decir, ¿sabes qué? Habilita tu buzón tributario, te notifico, no lo tienes, no lo ves, es tu problema. Contribuyente, ya yo no me hago responsable, simplemente voy a hacer que tú te negaste y más allá de una medida de sanción, como bien lo comentaban, es el tema de control. Los van a traer prácticamente todos los contribuyentes a la raya a que cumplan con las obligaciones y en este caso que estén revisando constantemente el buzón tributario. ¿Por qué? Porque si no, en este caso, como ya bien lo comentaba el contador Jorge, simplemente se va a tener una negativa y lo van a notificar por estrados, pero es un ahorro en recursos como tal de personal, pero yo creo que el mayor impacto es, ya no me voy a pelear contigo, contribuyente, para ver si te encuentro o no te encuentro, simplemente te voy a notificar. Si no lo ves así, si no quieres ver tu buzón tributario, pues bueno, habrá sido una medida mayor, como en este caso es precisamente la cancelación, en este caso, del certificado. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no vas a poder emitir tus facturas y simplemente te paro por oración. Y vamos a ver ahora si cumples o no cumples. ¿Cumples por las buenas o cumples por las malas? Yo creo que el tinte que le están dando completamente es muy fuerte. Perdóname, Felipe, te voy a interrumpir. Vamos a hacer un corte y vamos a hacer un último segmento para que nos sigas platicando de todo esto, que además es cierto, es un riesgo importante para los contribuyentes, ahora para los patrones, porque bueno, pues, las autoridades fiscales al final del día y las autoridades de seguridad social van a tener una herramienta mucho más certera, mucho más cercana a los contribuyentes y a los patrones, que les va a generar una mayor recaudación. Vamos a seguir platicando el tema, vamos a un corte y regresamos. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando del buzón tributario. Antes de irnos al corte, Felipe ya estaba encendiendo las alertas porque dice que ahora las autoridades van a estar más cercanas, que van a tener un instrumento en donde no les va a importar si el contribuyente se acerca, si no se acerca. Finalmente ellos ya notificaron y además en términos de toda esta operatividad que va a tener el buzón tributario, bueno, pues tendrán otros elementos de coerción respecto de los cobros que tienen que hacer. ¿Qué riesgos existen, Felipe? ¿Qué riesgos ves por todo este proceso? Sí, gracias, doctor. Pues creo que un riesgo principal es precisamente esta parte, y lo habíamos comentado en algunas otras ocasiones, el hecho de que si los contribuyentes no revisan su buzón tributario, simplemente no se van a enterar precisamente de una situación como esta, y posiblemente se enteren hasta que exista como tal. Por ejemplo, se me viene a la mente la cancelación en este caso, como tal del certificado para emitir en este caso los FDIs. Entonces, aquí, y ya lo habíamos comentado en otros programas, el tema sería, bueno, ahora que ya tengo el problema, una consecuencia grave sería parar operaciones. Y también lo comentábamos, ¿qué pasa si en este caso a mí me cancelan los sellos? Voy a entrar en un procedimiento donde me voy a tardar, en este caso, si bien me va, tal vez 2 o 3 semanas donde existe una aclaración, y ya posteriormente en este caso puede decir, bueno, sabes que a lo mejor si hubo un error, no lo vi, no es porque no estuviera localizado, porque di mis datos mal, simplemente no lo llegué a ver, y entonces me lo vuelvan a habilitar. Pero en ese sentido, tan solo una sola semana, una empresa para las operaciones representa un perjuicio muy, muy grande. Entonces creo que esa es una de las mayores consecuencias. Ya lo comentábamos también, el tema del control.
de precisamente debes de cumplir tus obligaciones sí o sí. Por todos lados creo que está estructurada en este caso estas modificaciones para 2020 para que de alguna u otra forma todos los contribuyentes tengan que cumplir. Y vaya, ya el tema económico, el tema de te pongo una sanción económica, creo que pasa a un lado, y en este caso ya se especifican cosas más graves para los contribuyentes. Y también a mí lo que más me sorprende y la práctica legal es muy cierto, muchas veces a través de las malas notificaciones, los procedimientos no podríamos decir que estaban llevados a cabo legalmente, pero ahora, donde ya no es una persona, sino es como tal una máquina, un dispositivo, quien hace la notificación en cierto horario y está programada, pues creo que en este caso también para el tema de la controversia o tratar de impugnar las notificaciones, creo que ahí es un tema bastante complejo, y digo, no solo ahorita, pero sí que se vuelve más agresivo, y también con el cambio de la tecnología, creo que poco a poco se perfecciona más allá, y entonces el tema de darle prioridad a buzón tributario, ya sea caso SAT, ya sea IMSS, creo que es un tema bastante preocupante para los contribuyentes, y en este caso también para los defensores de los contribuyentes. Sí, así es, todo un tema, porque bueno, pues la autoridad poco a poco va tomando más el control y el poder de todo este tipo de circunstancias. Sandra, ¿vas a comentar algo también? Sí, durante este programa hemos hablado de buzón tributario, y lo que quiero dejarles muy claro a nuestros seguidores es que son dos buzones distintos, el buzón tributario del SAT y este otro buzón del IMSS, para que no haya confusión al respecto. Entonces, el 9 de julio está publicado en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el uso del buzón IMSS. Otra cosa que también quiero dejar muy clara es los horarios del IMSS no son igual a los horarios del SAT. Ya nos comentó el maestro Jorge el horario que va a tener este buzón del IMSS. Entonces, básicamente el fondo de este nuevo buzón, vamos a llamarle nuevo buzón, porque recordemos que la EMA y la EVA ya se estaban recibiendo dentro del buzón tributario del SAT. Estaba ya ahí disponible esta información. Quienes no, también de repente aparecía el mensaje de habilita tu buzón, firmabas con la firma electrónica y prácticamente te llegaba la EMA y la EVA al buzón del SAT. Este es otro buzón muy distinto, es otra cosa, los horarios van a ser diferentes y es una opción, que eso es lo que quiero también dejar muy claro, es 100% opcional hasta el momento. Entra en vigor el 3 de agosto. Ahora, el fondo, como ya lo comenté, es simplemente evitar que los notificadores vayan a los domicilios de los centros de trabajo. Y otra cosa que quisiera ya nada más puntualizar es este buzón, quienes opten por habilitarlo, no va a ser un buzón por cada registro patronal, que eso es algo que también se ha estado preguntando en algunos foros. Este va a ser por razón social. Puede haber una razón social con muchos registros patronales, y recomendación, si tú eres uno de esos patrones que tiene muchos registros patronales, bueno, quizá para esos casos puntuales es una de las opciones. No habrá sanciones, hasta ahorita lo que tenemos publicado es una opción meramente para que les quede muy claro, y bueno, ya cada patrón considere si lo va a habilitar o no. Además de eso, las notificaciones presenciales se pueden seguir haciendo. No quiere decir que si ya habilitaste el buzón, entonces pierdas de vista que en algún momento te pueden llegar a notificar de forma presencial, para que también no se queden con la idea de ya habilité el buzón, y si no tengo nada en el buzón, entonces no me ha notificado nada, porque se pueden dar de manera presencial también. Cambia tecnológicamente, pero finalmente es la primera llamada al cambio tecnológico total, que yo creo que en algún momento se tiene que dar, porque además, digo, tanto en costos para las autoridades como para el contribuyente mismo, y en términos de aceleración de los procesos, puede ser ideal, reconociendo también, como dice Felipe, que hay circunstancias en donde la autoridad normalmente no procede de forma adecuada, legal, y bueno, pues esto deja en estado de indefensión a los contribuyentes. Jorge, ¿qué más nos puedes platicar de este buzón tributario del Seguro Social? Claro, bueno, pues también como última recomendación, que estamos viviendo en una época en la que definitivamente el contacto
para con las autoridades. Bueno, ahorita hay plazos espléndidos, ya están reincorporándose algunos de manera gradual, pero seguimos en época de pandemia. Entonces, yo creo una buena opción, una buena herramienta de ese contacto electrónico para con la Autoridad de Seguro Social, y en la mayor parte de las posibilidades evitar un contacto directo, y bueno, pues estar al pendiente con este buzón tributario. Seguramente va a pasar lo mismo que el buzón del IMSS va a pasar lo mismo que con el tributario, vino opcional, era si lo querías, puedes elegirlo, y ahorita que estamos pasando en el 2020, bueno, pues ya nos están dando medidas sancionatorias. Seguramente en algunos más Bien, pues creo que en términos generales abordamos el tema de una forma bastante amplia. Espero que la gente tenga esa conciencia de que el buzón tributario es el futuro de la fiscalización, es parte del inicio de los procedimientos con el trabajo de ustedes. Hay que habilitarlos, hay que empezar a usarlo, hay que familiarizarse con él, hay que estar muy conscientes de que esta cercanía con la autoridad nos va a obligar a ser mucho más certeros en el cumplimiento de las obligaciones. Jorge, muchas gracias, el programa estuvo muy interesante. Sandra, Felipe, espero que hayamos satisfecho las necesidades y las inquietudes de nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos en una emisión más de este programa Infocadem Online. Gracias, hasta la próxima.